Bueno, el Señor les bendiga, buenas tardes. Saludamos a todos los amados hermanos que nos están también acompañando del otro lado. Y gracias al Señor por los que vinieron, por el esfuerzo que hacen. Me dicen algunos hermanos que se toman hasta 3 y 4 colectivos para llegar. El Señor les bendiga. Venía hablando con mi esposa y le decía que para mí siempre es difícil. Es difícil pararse aquí adelante, no por una cuestión de vanidad, de una cuestión, ay, me voy a equivocar, o qué van a decir, o estoy despeinado. No, no, no. Sino más que nada por la responsabilidad que representa, ¿no? Imagínate un hermano que se toma 3 colectivos para venir y yo empiezo a contar tonteras o cuentos, o hacerles perder el tiempo, ¿no? Uno viene a oír la palabra de Dios, uno viene a ser alimentado, viene a buscar una respuesta de Dios. Y eso sumale que no tenía muchas ganas de predicar esta enseñanza. Y hay una frase de un tremendo predicador que yo seguí mucho tiempo, desde mi infancia, se llamó David Wilkerson. Les recomiendo que lean editoriales que quedaron de él, libros. Y él siempre decía, Señor, dame un mensaje agradable, dame un mensaje dulce para que los hermanos... Vieron que a veces hay mensajes que el Señor nos acaricia el alma, ¿no? Nos vamos felices, contentos. Pero hay mensajes que a veces nos enoja, nos desafía, nos incomoda y mucho más también al que lo tiene que dar, porque el que lo tiene que dar tiene que ser el primero en dar el ejemplo. ¿Cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿Cómo? Recordalo. Se me olvidó, se llamó, ¿no? Se me olvidó. ¿Y el mensaje de hoy cómo se llama? Fariseísmo en la iglesia. ¿Hay fariseísmo en la iglesia? Entonces, esto me lleva a pensar que las enseñanzas, la palabra de Dios, nos coloca en un equilibrio. Cuando vos vas a comprar a la verdulería, antiguamente había unas balanzas que se les ponía. Yo trabajé muchos años en una empresa de cafetería, todavía existe, se llama Bonafide, y pesaba el café con las pesitas, y una balanza de esas antiguas, y le tenía que poner los gramitos de café hasta que la aguja marcaba en el medio y quedaba equilibrado, el equilibrio. Entonces, uno de los desequilibrios es escuchar un mensaje, ser cristiano, creer en Dios, creer en las Escrituras, no ser pagano. No iríamos ni loco a caminar a tantos kilómetros para venerar a una mujer que ya murió, no iríamos a adorar a un gauchito medio gil que anda por ahí, no haríamos macumba, porque no, sabemos que es abominación al Señor, creemos en Dios, creemos en su palabra, pero a la vez hacemos como que no nos olvidamos lo que Dios nos está desafiando. Y por otro lado, el otro extremo es el fariseísmo recalcitrante, aquel que se conoce todas las escrituras, que es un maestro o maestra de la palabra. No me venga a decir nada, pastor, yo conozco todo, yo sé todo ya. Y cuando habla para el otro, no habla para él o para ella. Por eso los predicadores, los pastores y los maestros, siempre estamos expuestos a esta situación. Siempre somos señalados porque usted habla mucho, pero ¿y para cuándo? Entonces, lo que el Señor quiere es que tengamos equilibrio. Hay un equilibrio en todo. Hay un equilibrio, mis amados, en la naturaleza. La naturaleza está regida por un equilibrio. Bueno, el que no cree en Dios, el ateo, dice la madre naturaleza, pero nosotros creemos en el padre de la madre naturaleza. El equilibrio en la naturaleza es la relación de la interdependencia establecida
entre los distintos elementos. Todo funciona acorde, perfectamente. Tenemos una cantidad de oxígeno, una dimensión, una medida exacta para la vida. Tenemos una temperatura equilibrada para la vida. De la misma manera, el cuerpo humano también tiene su equilibrio. ¿Saben dónde está el equilibrio en tu cuerpo humano? ¿Alguien sabe? Menos el doctor, no diga nada, pero es dedo meñique, me dice. Talón de Aquiles. Aquí les vengo a cantar. No, es verdad. El equilibrio, para los que no lo sabían, del cuerpo, de todo el cuerpo humano, está en los oídos. ¿Eh? Los canales en forma de bucles en el oído interno contienen líquidos y sensores muy finos, muy parecidos a vellos, que te ayudan a mantener el equilibrio. Por eso cuando una persona se golpea los oídos o una explosión o algo, queda como atontada. ¿Vieron cuando le pegan un golpe en los oídos? La persona cae al suelo porque pierde el equilibrio. Mi esposa cada tanto se hace un tratamiento en otorrinolaringología, me salió. Y tenemos que acompañarla porque si bien no es algo, es invasivo, pero no es algo de operar, pero sale y sale con mareos hasta que se estabiliza. Entonces, podríamos hablar horas, horas y horas, aún podríamos decirle al doctor que nos cuente un poco el equilibrio del cuerpo humano, cómo funciona todo perfectamente, diseñado por Dios. Hay equilibrio en la naturaleza, hay equilibrio en el cuerpo humano, hay equilibrio en el universo. La distancia, no sé si usted lo sabía, desde la Tierra al Sol debe ser la correcta. Más cerca y todos los mares, los ríos y los glaciares se evaporarían. Más lejos y la Tierra se transformaría en una sólida, dura esfera de hielo. Un pequeño movimiento de 2% y toda la vida en la Tierra cesaría. Está en la distancia perfecta. De hecho, con todos los cataclismos y todo lo que está pasando en nuestro planeta a causa de los juicios de Dios, de la maldad del hombre. Inclusive el terremoto que causó en Japón movió la Tierra de su eje. Ustedes algunos saben de esa situación. Y eso hace que los días aún sean algunos segundos más cortos. Parece que fueron horas, pero bueno. Y eso, bueno, incide en la vida humana. Pero Dios lo creó perfecto, en un equilibrio. O sea que la naturaleza, el cuerpo humano, el universo, por tomar algunos ejemplos, tiene un equilibrio perfecto. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Será que hará falta algún equilibrio en nuestra vida espiritual? Porque somos espirituales. Somos seres espirituales. No somos solo materia. Por eso dijo Charles Spurgeon, el hombre no halla paz hasta que se encuentra con su creador. Hasta que no encuentra, hasta que Dios lo rescata del pecado. Proverbios 11.1, vamos a leerlo y a escucharlo. Proverbios 11.1, esto es simplemente una introducción. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahí está, clarísimo. Como no te gusta que te vendan un kilo de yerba que tiene 900, ¿cómo se diría? Gramos, ¿no? O 998 gramos. Entonces vos lo pones en la balanza esa exacta que tienen en algunos lugares y te da impotencia, ¿no? Que te estafen tanto, ¿no? Que no pesa, ni siquiera con el paquete pesa 1 kilo eso. ¿A quién vas a reclamar, no? Porque ahora vieron que gracias al Señor nos pudimos viajar a otros países y vos pedís un yogurt, esos bebibles que son riquísimos, exquisitos,
de todos los sabores, maracuyá, frutas que no conocía, por ejemplo en México, y en el kiosco te venden una botella así, por por pocos centavos. Y aquí te sale una fortuna y te dan un inyectable, así parece, ¿no? ¿Se dan cuenta? Te suben el precio, te achican el paquete y uno se siente como estafado, ¿no? ¿Cómo se siente el Señor cuando no somos 100% cristianos? Y vamos a hablar, mi amada iglesia, sobre fariseísmo en la iglesia. Luché bastante. Dios sabe que quise dejar este mensaje para otra oportunidad y poner otro más lindo, pero toca dar este. Así que ustedes van a escuchar, amén. Y saben que les amo y el Señor les ama más todavía. ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos a hacer un poquito un raconto histórico. Los fariseos formaron parte de un movimiento político y religioso que desarrolló, en el interior del judaísmo. Ese movimiento surgió allí por los años 150 antes de Cristo, para fortalecerse en los siglos siguientes hasta dar lugar a lo que se conoce hoy como el judaísmo rabínico. La mayoría de sus miembros eran personas instruidas que pertenecían a sectores de clase media o clase alta de la sociedad de esa época y que tenían una gran influencia sobre el resto de la sociedad. Los fariseos promovieron la idea de la pureza sacerdotal. O sea, yo estudiando esto analizaba qué bueno, qué buen indicio y qué buen inicio. Como muchas cosas buenas que hacemos para Dios, que al principio parecen buenos, parecen buenas ideas, parecen buenos deseos de hacer algo lindo, pero termina cuando no es algo dirigido por el Señor y es algo del hombre, un deseo por hacer algo para Dios y no es de Dios, termina dañando. Y ellos comenzaron bien, promovían la fe, tenían conceptos sobre la resurrección de los muertos, los fariseos lo creían. También enseñaron que además de los 10 mandamientos, es decir, la Torá, Moisés había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas y que se transmitieron mediante la tradición oral. Se opusieron a la influencia que ejercía el sumo sacerdote del segundo templo en Jerusalén. Ellos no apoyaban al sacerdote de aquel tiempo. Y luego de su destrucción, en los años 70, ya después de Cristo, a manos del emperador Tito, los fariseos hicieron de las sinagogas los epicentros de su actividad política y religiosa. Hasta el día de hoy no hay templo judío. El templo judío fue destruido en el año 70 después de Cristo y profetiza el libro de Daniel que será reconstruido en un tiempo futuro, es decir, para nosotros un tiempo muy cercano, donde ahí reinará el anticristo. Y ese templo ha sido destruido y por eso ustedes ven los judíos con esos grandes gorros, esos bucles que llevan, esos flecos que representa el manto que ellos usaban antes, todo vestido de negro, de luto por la destrucción del templo. Ustedes habrán visto bodas judías que ellos rompen en un paño una copa y la pisan. Eso representa también la destrucción del templo. Miren la importancia, ¿no? Entonces, al destruirse el templo, el centro de adoración o el centro de actividad religiosa se hacía en sinagogas, como hoy pasa aquí mismo en Buenos Aires. Tras la conquista de Alejandro Magno, no sé, algunos ya lo conocen, lo que están estudiando, lo han estudiado, macedonio, conquistó, destruyó el imperio medo-persa, Arqueménida, que la verdad me sorprendió, y es un dato menor, pero importante, que el imperio persa, que es el anteúltimo imperio, que aún en la estatua de Nabucodonosor vemos
que reinará el último imperio, que es el imperio de Roma, el imperio greco-romano, que es lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Toda nuestra cultura es greco-romana, hasta nuestro idioma tiene mucha riqueza del griego, y cuando predicamos la palabra, mucho más impregnado del griego. Ellos habían, el imperio persa, conquistaron Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia, Rumania, Arabia, Ucrania, Jordania y Egipto. Fue impresionante la fuerza militar que tenían los medo-persas, pero Alejandro Magno fue más fuerte. Alejandro Magno fue el padre de la cultura griega, ¿verdad? De ahí sale Roma. Destruye el imperio persa en los años 330 antes de Cristo. Los pueblos del antiguo cercano oriente adoptaron la forma de gobierno, idioma, filosofía, religión y educación griega por imposición. Entonces, estos fariseos, que nosotros lo vemos como el cuco de la película, como los malos de la película, fueron hombres piadosos que no se quisieron contaminar con esa estructura filosófica y esa política y esa imposición nueva, ¿no? Del nuevo orden mundial en ese tiempo. Y ellos volvieron a la Torá, volvieron al Tanaj a escribir la palabra, a pasarla de familia en familia, a enseñarla en las sinagogas. O sea que fueron hombres tremendamente importantes en la historia de Israel y en la historia aún mismo de la Biblia. En el año 167 a.C., uno de sus sucesores de Alejandro Magno, ya más para aquí, se levantó un rey llamado Antíoco IV Epifanes, que fue el rey profano, el arquetipo del anticristo. Un rey que asesinó miles de judíos y que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, en el templo. Claro, esto obviamente rechazaron los judíos a esta gente y se levantaron hombres, hubo una revuelta de los macabeos, que les animo a leer libros que no son canónicos, como Primera y Segunda de Macabeos. Consiguen una Biblia católica, la pueden leer sin espantarse. Van a ver toda esta historia de lo que les estoy contando. Entonces, se levantan estos grupos judíos, formaron sectas religiosas. Estos grupos o sectas discutían cómo debían mantener la identidad y la tradición judía en un mundo impregnado por la cultura cosmopolita de origen griego, primero, y por la influencia romana más tarde. Uno de esos grupos fue el de los fariseos, tema que hoy estamos tocando. El origen etimológico de su nombre resulta problemático, ya que en hebreo puede significar tanto, el fariseo significa separados, estar separados, hombres santos, separados, los separados. Pero también puede significar esa palabra, ese vocablo, para nosotros latinizado, fariseo, suavizadores de cosas ásperas. O sea que por eso es muy difícil la traducción. ¿Cuáles eran las características de los fariseos? Las principales características de los fariseos fueron las siguientes. Eran judíos intelectuales, de buena posición económica, con gran influencia en la política y en la vida social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. O sea, ahí ya empezamos con el problema, ¿no? Creían en la inmortalidad del alma, perfecto, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Bueno, eran correctos. Creían en el destino, pero asimismo que los seres humanos eran libres de tomar sus propias decisiones, ya que si bien el Dios los controlaba todo, cada individuo le daba a su vida su propio destino. Digamos, también está correcto. Se oponían a los casamientos entre judíos y paganos. Podríamos decir que estaban correctos porque era el mandato de Dios.
¿Qué más? Concentraron su culto religioso en la sinagoga y rechazaban el influjo del sumo sacerdote, diferenciándose así de los saduceos, que era otro grupo sectario judío. Les preocupaba mucho el estatus social a estos hombres conocidos como fariseos y también les importaba mucho la opinión que la gente tenía de ellos. Y por último se opusieron a la prédica de Jesús, quien los criticó por ocupar los primeros puestos en las mesas, en los banquetes y en las sinagogas, por vestir ropas ostentosas, por ser hipócritas, por instar a la gente a que lo llamen maestro, rabí, cuando realmente no eran maestros de nada. Sabían mucho, pero no eran maestros. Por eso fue uno de los motivos por el cual crucificaron a Jesús. Bien, la iglesia, volviendo para aquí, año 2000, vuelvan acá al 23, la iglesia de nuestros días se enfrenta a uno de los peligros más tremendos de los últimos tiempos. Como les dije, el equilibrio, el desequilibrio de no darle importancia a Dios y a su palabra, aunque creo en Él. Es muy loco esto, ¿no? Esos son los tibios que serán vomitados de su boca. Y después la intolerancia de los religiosos que se creen más santos que los demás. Ese es el desequilibrio. Entonces, es un peligro que va siendo cíclico a lo largo de la historia y que afecta a las iglesias. ¿Será que puede afectar a Casa de Oración Banfield? El fariseísmo implacable, el fariseísmo arrogante que pasó en los tiempos de Jesús y pasa en estos días. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador. Todo lo que pasó vuelve a ser y todo lo que es será. Como ocurrió en el antiguo Israel, cuyas estructuras religiosas se fueron haciendo cada vez más rígidas, las iglesias se comenzaron a oxidar, comenzaron a alejarse, comenzaron a envejecer las iglesias, en vez de renovarse en la vida plena que el Señor nos da, en la libertad, no libertinaje, la libertad que el Señor nos da. Iglesias que se han enfrascado en el legalismo, que se han enfrascado en reglas, y hasta ponen ahí en la entrada, mujer con pantalón no puedes ingresar. Hay iglesias donde es así. Yo nací en una iglesia donde si yo tenía una barba como la que utilizo hace muchos años, esto no es de ahora, yo uso barba de que me empezaron a salir las primeras pelusas, ¿no? Pero me han criticado, casi no podía participar de ningún ministerio porque no es digno de un siervo de Dios que use barba. Tenemos que excomulgar al pastor amigo David Guevara, por ejemplo. No hay nada nuevo bajo el sol. Vuelven a ocurrir las cosas y la iglesia está afectada por esto. En vez de refrescarse por el Espíritu Santo a través de la palabra, se han ido atrincherando en la forma en que las ideas de antaños comienzan a acuñarse en los corazones de los que deben dirigir la iglesia de hoy. Enroscada en la sana doctrina, con el título Sana Doctrina, la iglesia camina hacia la descomposición espiritual. Yo sé que algunos de ustedes son muy fanáticos de ciertos predicadores, sobre todo español por allí, que siempre está enojado pareciera. Y dice verdades, sí, pero tiene un tinte farisaico. Yo sé que a ustedes les gusta el garrotazo, porque algunos son masoquistas espirituales, ¿no? Pero, amados, hay que ser equilibrados. Hay que ser equilibrados. Espero que, ruego al Señor que por su palabra, a través del Espíritu Santo, nos vayamos instruidos por Dios para ser equilibrados. Mientras que los profetas antiguos y los apóstoles del Nuevo Testamento fueron capaces de presentar un mensaje inspirado desde el corazón de Dios, lleno de misericordia, lleno de amor. La iglesia está levantando muros de intolerancia hacia lo que no piensan de la misma manera.
Aquí en esta iglesia todos usamos corbata roja. Si no usas corbata roja, no perteneces más a esta iglesia. Y es más importante la corbata roja que el alma de esa persona. Intolerancia, señalando, aún acusando a personas como peligrosas, como alguien que hay que deshacerse de esa persona, cuando el Señor vino por los enfermos. Es como si en un hospital vos entrás así medio mal y te dicen, no puede entrar aquí porque aquí es un lugar que está pulcro, está limpio, está sanitizado. Entonces los enfermos no pueden entrar. Sería una locura eso, ¿no? Que en un hospital no dejen entrar a los enfermos. Es como si nosotros dijéramos, no, acá todos los que estamos son santos, entonces no puede entrar aquí ningún pecador. Y si sos un pecador que no te has arrepentido, más vale que te levantes y te vayas. Ese sería ese pensamiento farisaico. Falta de misericordia. Igual que los fariseos del tiempo de Jesús, mientras que el Dios de la iglesia derriba muros de separación entre judíos y no judíos, nosotros separamos, dividimos, nos separamos en grupos. Y la iglesia de allá, que es la iglesia del Espíritu Santo, y la otra iglesia que son de los milagros, y la otra iglesia que son del manto, no sé de qué, y cada uno, y yo digo, ¿qué haremos en el cielo, no? Me imagino como este techo que tiene divisiones, ¿no? Allá están los del manto, acá están los de la palomita, ¿no? ¿Cómo será, no? Y aún los ves en las calles y no te saludan. Van con una Biblia que dice Santa Biblia, así, grande. Y vos vas con otra Biblia que dice Thompson, un poquito más sofisticada, pero no te saludan, no te dice, usted, hermano, Dios le bendiga, ¿no? No, se van. Vamos a leer Efesios 2:14, cómo el Señor, en vez de dividir, une, en vez de separar, suma. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. ¿Por qué? Porque los judíos, y muchos de ellos sin ser fariseos, despreciaban a los gentiles. Ellos no son dignos de recibir la salvación. De hecho, cuando mismo Pedro, que era un hombre santo, imagínense Pedro, ¿no? Un hombre lleno de Dios, un hombre que se levantó ahí en medio de la turba, lleno del Espíritu Santo, y le dijo, ustedes son los que mataron al dador de la vida, arrepiéntanse. En otro momento Pedro andaba escondiéndose del miedo, aquí lleno del Espíritu. Este mismo Pedro, él pensaba que no era, que él no era digno un curtidor, no era digno un pagano o un gentil, que él entre a la casa de él, porque él era judío. Y yo he oído aún de pastores, y esto lo escuché casi de primera mano, ¿cómo vas a ir a la casa de unos adúlteros? Porque estás manchando tu santidad. Y había que ir a visitar un matrimonio que estaba en Amaciato, ahí tenían que resolver su situación matrimonial y no la estaban resolviendo. Entonces este pastor aconseja, no vayan a la casa de esos pecadores fornicarios. Qué fariseísmo terrible, ¿no? Qué falta de misericordia, ¿verdad? En aquellos días, en el templo, hablando de que de los dos pueblos hizo uno, porque cuando Jesús hablaba, ellos entendían rápido, porque en aquel tiempo, en el templo de Jerusalén, una pared dividía, había un muro ahí, así como hay en México y Estados Unidos que quieren pasar y no pueden. Así había una pared que dividía a los judíos, los de alta, los de la casta, ahora que se usa mucho eso, y la chusma, ¿no? Los plebeyos, los que quieren también buscar a Dios, porque había muchos gentiles. Escuchen esto, amados, no sé si ustedes se percataron de eso, que en los tiempos de Jesús iban al templo a adorar a Dios y eran gentiles. Gente que no era judía, que también amaba a Dios. Como Lidia, la vendedora de púrpura, ella no era judía, pero amaba a Dios.
¿Cuántos que no son evangélicos, amados, y aman a Dios? ¿Cuántos católicos realmente aman a Dios? Están allí, están obviamente en una doctrina equivocada, pero muchos están ahí, aman a Dios. ¿Cuántos testigos de Jehová? ¿Cuántos mormones que están metidos ahí y aman a Dios? Que el Señor les abra los ojos y puedan encontrarse con los hermanos. Entonces, había una pared que dividía a judíos de gentiles, con un gran letrero, amados, que era con amenaza de pena de muerte si alguien osaba pasarse al otro lado. Allí nomás eran de piedras, no, en Gatillo Fácil no eran piedras fácil. Eran rápidos para arrojar piedras y bajar alguno. Y el Señor viene a revolucionar cuando dice por boca de Pablo, de ambos pueblos hizo uno. Tremendo. La iglesia intolerante los señala y los apedrea por no pensar de la misma manera, por no ajustarse al patrón, por no vestir de la misma manera, por cuestionar la línea inspirada, o el dogmatismo, porque el judaísmo no tenía un pensamiento sobre la doctrina, pero Jesús vino a traer el pensamiento completo de esa doctrina. El Señor vivió en carne propia lo que esto significó y se enfrentó abiertamente a los escribas y fariseos cara a cara. Los enrostró, como decimos nosotros. Se lo dijo en la carita, en la caripela. No tuvo problemas, Dios los miró a los ojos y les dijo hipócrita. Y nadie, amado, por más valiente, por más poderoso, ni siquiera el mayor de los fariseos se hubiese animado a hacer lo que hizo Jesús, porque había muchos fariseos que eran temerosos de Dios, como el caso de, muy bien, Nicodemo y otros tantos por ahí. Simón, eran hombres que estaban allí dentro de la, digamos, del manto religioso, pero amaban a Dios. Y bueno, Nicodemo dice, por temor a los otros que iban a decir sus camaradas, se fue de noche a encontrarse con Jesús. Atisbo de hipocresía, ¿no? Atisbo de hipocresía, pero era un hombre que necesitaba un encuentro con Jesús. Jesús vivió en carne propia, se enfrentó cara a cara con esta gente, y a partir de esa confrontación podemos ver algunos signos, algunas características que identifica a la iglesia de nuestros días. O para ser más precisos, son signos identificativos de algunos sectores. Y muchas veces dentro de una... Pueden suceder en cualquier casa de oración, ¿eh? De aquí, en una casa de oración Tuxtla, casa de oración en Londres, en casa de oración en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier casa de oración. Vamos a hablar de casa de oración. Pueden levantarse grupos internamente de fariseos. Puede pasar aquí. En Argentina puede pasar. Ayúdanos, Señor. Uno de los signos del fariseísmo en la iglesia de nuestros días es el lenguaje adornado. Es las frases grandilocuentes con resquicios religiosos. Personas que, por ejemplo, se me ocurre, ¿viste que Messi, hermano, viste que Messi sacó campeón al equipo de Miami? ¿Se enteraron? ¿Algunos se enteraron? Digan amén si se enteraron. ¿No? Y le comentás al hermano y dice, hermano, yo no miro televisión, no sé ni quién es Messi, yo solo la Biblia. Y vos te quedás así chiquitito y lo ves como un fariseo con todo su, ¿no? Porque vos le hablaste de cosas terrenas y él se fue allá a la estratosfera espiritual. Un discurso exigente. No se encontraron con pastores que son exigentes, que te da miedo hasta de equivocarte porque te va a mandar al séptimo infierno. Te da miedo estar delante de él porque es tan derecho, tan perfecto. Que, ay, cuando sea grande quisiera ser como usted, pastor. En definitiva, la palabrería, Jesús dijo a sus seguidores, Mateo 23:3, así el Señor se despacha claramente hablando con estos hombres, o hablando a estos hombres y hablando de estos hombres.
Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Clarísimo, ¿no? Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por su legalismo, ellos añadían reglas y leyes propias. Se juntaban entre gallos y medianoche, vamos a agregar esto, vamos a agregar que las viudas, cuando se queden viudas, todo su dinero tiene que darnos a nosotros. Vamos a agregarle que hay que lavarse las manos y lavarse las manos antes de comer, que purifica el alma. Vamos a agregarle ahí. Y lo ponían como leyes. El Señor vino a patear todo ese tablero, vino a patearle la mesa de tanta estructura religiosa. Porque el Señor cuando les patea esa mesa, les patea el negocio, les patea su reputación, porque ellos eran muy respetados. Ellos en las plazas se paraban, tipo famoso, tipo Luis Miguel, vio que, ay, lo adoran, ¿no? Entonces se paraban y le besaban las manos, se inclinaban a sus pies y ellos hacían gestos ahí como, sí, reciban la bendición. Amados, y el Señor vino a patearle toda esa historia. ¿Cómo no lo iban a odiar? Y muchos que escuchan un mensaje como esto, que el Señor les patea la pata de la mesa, ¿será que se ponen a enojarse con el Señor también como los fariseos? Ayúdanos, Señor, que no sea así. Todo lo que os digan que guarden, que ellos digan que guarden, guardadlo. Hagan, pero no hagan conforme a sus obras. El fariseísmo evangélico se ha encargado de poner cargas insoportables a diferentes tipos de personas. Exigencias que se cumplan las normas, vigilan incansablemente que todos se sometan a su ley. Pero este fariseísmo evangélico no se da cuenta de la humana debilidad que atenaza al ser humano, y este fariseo se hace intransigente, se hace duro, no ve la debilidad del hermano. Un día pasó, cuando estábamos en Amberes, en la otra iglesia, no en esta, en la otra, que una joven que le cuesta venir y viene cada tanto, y un día vino y, pobrecita, vino con un vestido, una minifalda, con lo que costó, ¿no? Orando por ella para que venga, que escuche la palabra. Amado, yo sé que en este auditorio puede haber gente así, que viene medio obligado, que, no, mi papá me trae, entonces tengo que venir. Qué bueno, pero qué bueno porque recibe la palabra, y yo a los 16 años se me cayó la ficha. Yo también venía joven, yo también venía obligado a la iglesia. Yo no quería saber nada con venir a la iglesia. Y el Señor me habló. Y el Señor no solo me habló, me llamó. Y yo le dije sí. Entonces esta chica vino así y una hermana farisea le dijo, vos te vas a ir al infierno. No vino más esa chica. Yo no sé si no vino más por eso o la suma de muchas cosas como esa. Amado, nosotros somos más, a veces tristemente espantamos más a la gente que lo que la atraemos. Queremos evangelizar y a veces vemos rostros nuevos y no nos acercamos a saludar. Y no somos 2000, no estamos en una iglesia multitudinaria. Podemos acercarnos y saludar y abrazar a alguno que quizás está necesitando ese abrazo, y con ese abrazo puede que se convierta a Cristo. Mi padre, cuando entró a la iglesia alcoholizado, alguien lo abrazó y le dijo, Dios te bendiga. Mi padre se quebró, porque nadie lo abrazaba nadie nunca lo abrazó así, y nadie nunca le deseó que Dios lo bendiga. Y ese fue el puntapié inicial para que él se animara a entrar a la iglesia, y allí escuchó un mensaje de salvación. Pero bueno, tristemente hay muchos fariseos. Otro signo del fariseísmo en la iglesia de nuestros tiempos es la imagen de religiosidad vacía de realidad. El propio Señor denuncia en Mateo 23:5, ahí nomás. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus
filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ensanchan sus filactelias. ¿Saben lo que son las filactelias? ¿Eh? ¿Las? Sí, la vesícula, entendí, no, los versículos. Ando medio desequilibrado. Sí, como dice Lucio, versículos de las Escrituras en cajitas, si fuera algo así. Entonces se lo ponían, como dice la palabra, ¿no? Átala a tu corazón. Listo, pum, se lo colgaron. Ponlo en tu frente como señal, pum, se lo ponían. En tu brazo, en tu mano. Entonces, cuando más cuando más grande es la cajita, más texto tenía. Entonces, había algunos que aparecían ya ridículos con una J ahí re grande y un costo acá, parecía Schwarzenegger de tantas cajitas. ¿Para qué? Para que digan que ese hombre es piadoso. ¿Cómo podríamos hoy traducirlo al fariseísmo de hoy, no? En hacerse ver, se hace ver que él o ella, ¿no? Es la más santa, el más santo. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. La hipocresía es hacer buenas obras para dar lugar al aplauso. Lo que da gloria al Señor es cuando vos haces algo y nadie se entera. O se entera la persona en cuestión, nada más, que le ayudaste o que hiciste algo por él o por ella. Dice el Señor, si alguno, ¿cómo se enteró el Señor? Porque dice, si alguno de estos lo hiciste, de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo será que hará el Señor para enterarse de eso? No te preocupes, él lo sabe. Ahora, si vos buscas la gloria de los hombres, querés publicarlo en el Face, como algunos por ahí que yo he visto, que van a los lugares donde los hermanos necesitan, y está el hermano ahí, pobrecito, recibiendo las bolsas de los fideos marol, no, que ni marolio, lo más trucho, y recibe, y ahí está el pastor sacándose fotos, ¿no? Como entregándole. Amados, eso va en contra de la palabra de Dios. Si usted hace algo, voy a usar una palabra hebrea, musarela. No diga nada. Dele la gloria al Señor y que ese hermano que recibe esa bendición le dé la gloria al Señor. Entonces son cosas para ser vistas por los hombres. Colocaban borlas, así como se colocaban los cueros, borlas que eran como campanitas, que tipificaba al sumo sacerdote que entraba una vez al año allí al templo. Se colocaban borlitas y algunos se colocaban y venían con una tipo pelota número 5 colgando, así como se los estoy contando, con las borlas más grandes, ellos y los flecos más largos para considerarse más justos que otros. Cuando ustedes ven los judíos, ¿vieron que tienen un hilito colgando acá? Eso representa ese tipo de borlas, el manto. Ellos tienen muy modestamente un hilito colgando, como diciendo se identifican con el sacerdocio, etcétera. Pero, amados, hay un dicho que dice, se te va la hilacha. ¿Saben ese dicho? Ese tiene que ver, los judíos cuando estaban escapando en la persecución en España, ellos si bien se ocultaban, pero no dejaban de creer en Dios y manifestar su fe, a veces se les caía el hilito. Ah, vos sos judío, a vos se te ve la hilacha, le decía. Entonces, miren, ¿se te ve la hilacha vos? Observamos en nuestros días a personas a las que se les llena la boca de misericordia cuando oran públicamente en las iglesias. Pero preguntarle a la esposa cómo ora en su casa. Se maravillan de la gracia de Dios y le agradecen de su amor, pero son incapaces de saludar al hermano que no le cae bien. Yo ayer hablaba con un grupo de hermanos lindos, hermosos, que estuvieron en casa ayer, y nos quedábamos charlando y hablábamos de esto, ¿no? Y uno de ellos decía, qué lindo uno ver a sus hijos que se aman, pero a veces cuando se pelean, los que tienen más de un hijo saben esto, ¿no? Cuando se pelean entre hermanos, qué dolor siente uno, ¿no? Y ahí, antes dice que lo agarraban y dale un beso, no, los ataban, o le ponían cinta, ¿no? ¿no? Y el otro lo mordía. Pero, amados, es horrible lo que siente un papá cuando los hijos se pelean. Amados, un pastor siente lo mismo, ¿eh? Y yo hace mucho tiempo, fue antes de Cristo más o menos que yo lo vi, pero hermanos dentro de la iglesia que no se van, se nota cuando no lo tragás. Y vos lo haces que se note, ¿no? Ay, ya viene, ¿no? O le está tomando mate y a ese lo saltea, pues no lo puede, ni puede ni compartir la saliva con ese hermano.
Es horrible. Entonces, amados, eso es fariseísmo. No debe haber diferencia entre nosotros. No debe haber nada entre nosotros. Debemos perdonarnos las faltas y los errores y los pecados. Amén. Gracias, Señor. ¿Le gusta la sana doctrina? Mientras hacen campañas en su contra usando las viejas armas de murmuración y el descrédito. Usan la sana doctrina, pero a la vez usan el púlpito para atacar a alguno, ¿no? Dicen que aman a Dios, pero solo es una imagen de religiosidad que quieren proyectar a los demás, una imagen de santidad, una imagen de espiritualidad. Pura apariencia. ¿Con qué los comparó el Señor? Porque ellos se vestían todos de blanco, con sus flecos, con sus cueros, etc. ¿Con qué los comparó el Señor? Con un sepulcro. ¿Fueron ustedes al cementerio de la Recoleta? O al cementerio acá de Lomas nomás. Hay ciertos lugares de gente de dinero que parecen más lindo que tu casa, decís. Es más lindo que mi casa esto. ¿Eh? Pero vos entrás y no se puede estar del olor a putrefacción porque el cuerpo está descompuesto. Así son ustedes, dice. Por fuera la gente pasa de lejos y dice, qué hermoso lugar. Y resulta que adentro es imposible estar del hedor a podrido. Así eran los fariseos de aquel tiempo y así son los fariseos de hoy en día. Ayúdanos, Señor, a no ser fariseos. Dice que aman a Dios, pero es solo una imagen, una fachada que proyectan hacia los demás. Pura apariencia, rancio fariseísmo. Es una vivencia vacía. Están vacíos, llenos de conocimiento. Sí, conocen la Biblia, te dejan totalmente girando porque saben la Biblia. Pero Dios nos dice, Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. y este es el mandamiento principalmente para los maestros de la palabra, para los fariseos, para los evangelistas, para los maestros, para los pastores, para todo el pueblo de Dios. Entonces, otro signo de fariseísmo en la iglesia de nuestros tiempos es el deseo de poder. Hay personas a las que les gusta el prestigio. Ojo que es bueno delante del Señor una buena reputación, ¿sí? Un buen nombre, ¿no? Porque dice el Señor que una locura en un hombre sabio es como la mosca que echó a perder el perfume. Toda la buena fama por un error. Entonces, sí, es bueno nosotros tener un buen testimonio, claro que sí. Pero aquí habla de otra cosa. Habla de apariencia cuando no hay buen testimonio. ¿Mm? Hay personas que les gusta amar, tener un puesto de responsabilidad en la comunidad, acomodarse. ¿Vieron cómo los hijos de Zebedeo querían sentarse al lado de... Se imaginaban a Jesús reinando desde Jerusalén, desde el trono, y ahí está para la selfie, ¿no? Los hijos de Zebedeo, Juan y el otro, ¿no? Y no, amados, no debemos buscar. Jesús le dijo, ustedes buscan los primeros lugares en las fiestas, se sientan al lado del anfitrión. No hagas eso porque el anfitrión puede decirte que no, esa silla está reservada para alguien más importante que tú. Mejor siéntate lejos. Quizás te honre diciéndote, ven más cerca. Nos habla, amados, que no debemos nosotros buscar posición, y esto para los ministros, ¿no? Hacernos ver con un corazón humilde. Cuando hacemos algo, aún inclusive desde acá, que es parte del ministerio, esto es parte del ministerio, hay que hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto a Dios y a la gente. Y hay gente que le gusta, les encanta ser escuchados, que se les dé una palmada en la espalda por todos aquellos que han hecho para Dios. Se encargan ellos hoy en día, con todos los medios que hay, de dar a conocer sus ministerios. Y suben fotos por aquí, por allá, y yo hice esto, y visité a la hermanita que se
estaba enferma y ahí Laura estaba ahí, y él está con la selfie, ¿no? O haciendo cosas para ser vistos por los hombres y que la gente diga, ay, qué hombre piadoso, cómo se esfuerza por el Señor. Todo su ego se hincha, se ensancha su vanidad, se engrosa su corazón, pero no para lo bueno, sino para buscar reconocimiento y poder. Amado, eso es fariseísmo. En las reuniones dicen amén, amén, ¿ves? Dicen amén. De una manera muy pronunciada. ¿Eh? Como decía el pastor Chuy, esto lo tomo de él para que no digan que yo lo dije, ¿no? Pero los que más fuerte dicen amén son los más rebeldes. No lo dije yo, lo dije cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Como el que predica tiene que estar acorde a lo que predica, el que dice amén está asintiendo, está diciendo sí, es así, es ciertísimamente así. Entonces, también me está haciendo responsable. Por eso, y si no decía amén, también estás en problema, porque estás diciendo, bueno, no quiero decir nada para, ¿no?, seguir pecando tranquilo, ¿no? Tenés que tomar una decisión. Fariseísmo. Dice el Señor que es el mayor de vosotros, que el mayor de ustedes sea vuestro siervo. Dentro de la, digamos, del ámbito eclesiástico, hay jerarquías. ¿Hay jerarquías? Sí que hay. Sí, por ejemplo, bueno, el pastor tiene una jerarquía. El diácono, los ministros, los que están dirigiendo diferentes áreas en la iglesia, tienen una jerarquía. Y los de la música obedecen a uno que está dirigiendo, pero ese que está dirigiendo a la vez está bajo otro que está dirigiendo, porque está diseñado así por Dios. O sea, o vos vas a la fábrica el lunes a trabajar, o a la empresa, o a tu empresa, y tus empleados hacen lo que quieren. No, hoy tengo ganas de hacer otra cosa. No, vos vas y decís, bueno, hoy se va a hacer esto, esto y esto. ¿Y vos quién sos? Yo soy el que paga. ¿No? Entonces, hay jerarquías, pero el Señor dice, los que tienen jerarquías, en este caso Jesús, que era, bueno, el Dios hecho hombre, ¿no? Se humilló y le lavó los pies a su discípulo. Entonces el Señor dice, el mayor, el que tiene una responsabilidad, que sea el siervo de todos. Entonces el pastor no es el faraón, el pastor es el esclavo de todos. Así debiera ser, en el buen sentido de la palabra. No quiero ahondar más para no confundir, porque algunos piensan que es mi siervo, entonces está a mi disposición y hace lo que yo quiero. No, yo sirvo al Señor sirviéndote a vos, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, las jerarquías de autoridad no deben pasarse por alto, porque si no sería una anarquía o un caos. Sin embargo, todo liderazgo, escuchen todo lo que están trabajando en liderazgo, debe ejercerse humildemente en un espíritu de servicio. ¿Amén? ¿Amén o no? Pero, amados, el reino de los cielos tiene que ver con una transformación. El reino de los cielos tiene que ver con una transformación en la vida. Porque el Señor dice en Mateo 13, Mateo 13, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. yo tuve un perro, algunos de ustedes lo conocieron, que ya estaba viejito, después pobrecito se murió, pero él le servíamos a los tres, tenemos tres, ahora quedaron dos, le servíamos en cada uno en su platito, pero este que era más grande, que era, digamos, el macho alfa, cuando le servía la comida a los otros se ponía furioso y no lo dejaba comer. Y se ocupaba y se le enfriaba la comida y estaba todo el tiempo. Y por ahí lo fajaba el otro, y salía. Y no comía nadie. O sea, no comía ni dejaba comer. Es lo mismo que hacían estos fariseos. Ellos no comían la palabra de Dios, pero no querían que nadie coma la palabra de Dios. Con respecto a que Jesús era el pan que descendió del cielo. Ellos lo rechazaban y ellos querían que todos lo rechacen a Jesús. Por eso el Señor se levantó fuertemente contra ellos. Otra señal de fariseísmo que es esta: se da importancia a lo insignificante. Mateo 23,
23. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Están aburridos? ¿Estamos todos, o están bien? No se duerma nadie, ¿eh? El Señor nos habla bien clarito hoy en esta tarde. No va a ser muy largo, pero reciba lo que el Señor le está diciendo. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Bueno, es un estudio aparte que no hay tiempo ahora para hacerlo. Dentro de todas las ofrendas y diezmos que se daban diezmos de paz, diezmos de ofrendas de reconciliación, diezmos vegetales, diezmos animales, etcétera, ¿no? Entonces, los judíos obviamente eran bien pícaros. Ellos daban el diezmo más fácil, que eran semillitas. Semillitas daban. Entonces, semillitas de diferentes pequeñas semillas, que ellos entregaban como cumpliendo, como quien, cuando nosotros, damos un ejemplo, cuando uno tira un billete de 2 pesos en los renderos, una semillita, así ya cumplí, ya me vieron todos que cumplí, ¿no? Entonces, eso era lo que hacían ellos. Cuando ellos se quedaban con gran parte de todo lo que recogían y aún haciendo estafa de la gente. Amados, la verdad que yo tiemblo, me da mucho temor cuando escucho esta frase, Dios me dijo. Porque hoy así suelto de cuerpos, suelto de lenguas, ¿no? No, Dios me mostró, dice. Pero y yo entonces yo razono así, ¿no? Porque soy un poco básico, ¿no? En la mente. El mismo Dios que se le apareció a Moisés, el mismo Dios que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Manoa, a Josué, el mismo Dios que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, el mismo Dios que resucitó de los muertos, que ascendió a la diestra del Padre, el mismo Dios que vuelve, ese te habló. Bueno, yo creo, ¿no? Sentí, capaz que soy yo, termina diciendo, ¿no? Porque es muy peligroso, amado, decir, Dios me habló. En el sentido de que oí, y no digo que no pueda suceder, sí que Dios habla. El que tiene la sintonía muy fina con el Señor, vive una vida piadosa, una vida de oración, una vida pura, de pureza, Dios habla. Dios habla de muchas maneras y hasta puede inclusive hablarte audiblemente. Pero cuando yo me tomo mis reservas, primero analizo cuando me dicen eso. O Dios me dijo que haga tal cosa. Entonces, doy tal paso porque Dios me mostró. Bueno, perfecto. Si Dios te mostró, no hay nada que va a ser de bendición para todos. Otra expresión. Dios me dijo que te dijera esta palabra. O sea, la Biblia, toda la Biblia es útil, ¿no? Para enseñar, redarguir, ¿no? Instruir en justicia y todo lo demás. Pero a veces no sé, algunos agarran el dedo y saber, a ver, Señor, date ti, y abren, este es para vos. Nosotros hacíamos eso antes, cuando éramos chicos. A ver qué Dios nos habla. Bueno, ¿qué elegís? ¿Izquierda o derecha? ¿Par o impar? Y según la hoja izquierda, derecha, impar, para abajo o para arriba. Entonces, fue y se ahorcó, le tocó. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Entonces, normalmente se usa la expresión para exigir, cuando alguien dice, no, Dios me dijo. Un día yo fui a exhortar a un ministro de algo que era sentido común, era algo que si yo les pregunto a todos ustedes me van a decir, sí, sí, no, eso. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿el césped es verde o azul? ¿Alguien dice que es azul o por ahí tienen un césped azul? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a decirle a la persona esa que es verde. ¿Saben qué? Todos decidimos que no es que decidimos. Es verde. Bueno, pero si alguien dice que Dios dijo algo, entonces todos tenemos que asumir lo que es así, y usan esa expresión para exigir a los demás que deben hacer algo porque Dios le mostró a él. Y sobre todo hablando de pastores que hoy no tienen pastor arriba suyo, no están bajo autoridad. Son pastores que son apóstoles, hoy se les llaman apóstoles, querubines hay, hasta serafines me parece que hay. Escucha, ¿alguno me asevera que es así? ¿Hay querubines?
hay profetas, etcétera, bueno, y los nombres que se van inventando. Bueno, ellos dicen, no tienen a nadie arriba, no le rinden cuenta a nadie, solo a Dios. Ellos tienen el celular de Dios. Y es muy peligroso. Si no, pregúntenle a los sobrevivientes del pastor Jim Jones. No sé si ustedes han escuchado la historia de la tragedia de Guyana. El tipo se llevó un montón de gente rebelde de la iglesia, ofreciéndole un montón de reglas nuevas, aparte de la Biblia, y se lo llevó a un lugar llamado Guyana, en Centroamérica. Hizo una especie de kibutz cristiano, un pueblo, un barrio cristiano, todo era onda de amor y paz. Y cuando comenzaron los abusos, comenzaron las situaciones, les recomiendo que vean esa película. Él hizo una santa cena y a niños, hombres, mujeres y ancianos les dio, en vez de vino o jugo de uva, le dio cianuro. 999 personas masacró ese día. Y él se pegó un tiro. Y ese varón era, Dios me dijo, yo soy el Mesías, yo traigo la revelación. Ojo con eso, porque del fariseísmo al mesianismo hay un paso. Entonces, como les habló, como ellos recibieron una revelación especial, la mirada ahora está en el otro, en el prójimo, pero no para amarlo, sino para chicotearlo con frases evangélicas, ¿m? Con frases fundamentalistas, aquellos que ponen el acento en la rígida ley. Devienen en fariseísmo puro, fariseísmo duro, rígido. Afortunadamente, todavía quedan cristianos que prefieren concentrarse en la gracia porque son conscientes de su debilidad. Es peligroso un pastor fariseo, muy peligroso, porque resulta que parece que el único que está bien dentro de la iglesia es él, porque él, todo lo demás están en falta. Cuando vos exhortás al fariseo, para de mano, como le pasó a Jesús. Otro comportamiento de fariseísmo en la iglesia es que se cree el poseedor de la verdad. ¿Alguien me puede decir quién es la verdad? Entonces, si Cristo vive en mí, amados, no voy a tener esta actitud. Pero hay otros que Cristo no vive en ellos y se creen dueños de la verdad. ¿Cómo les llamó el Señor? Mateo 23:17. Jesús les pone un mote, le pone un título, y es el siguiente. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Insensatos. ¿Qué significa insensatos? Sin sesos, descerebrados, imprudentes, ciegos, guía de ciegos. ¿Mm? No hay nada peor que una persona que no quiere ver porque está convencida que tiene la verdad, que la razón lo respalda y que está actuando en nombre de Dios. Podríamos tomar como ejemplo a Saúl o Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo. Él era un fariseo y él pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los del camino y haciéndolos matar, hasta que el Señor se le apareció y le dijo, estás persiguiéndome a mí. Y ahí, como él era un hombre temeroso de Dios, se humilló ante el Señor. Pero hay muchos cristianos, amados, inclusive de buen corazón, que están siendo fariseos por ignorancia. Y se levantan contra este punto doctrinal, contra aquello, contra el otro, destruyendo, no tratando de traer luz como lo hicimos aquí, trayendo revelación de la palabra, hablando de ciertas posturas doctrinales para edificar a la iglesia, sino para destruir a la iglesia. Debemos tener mucho, mucho cuidado con eso. Amado, era curioso que normalmente un fariseo solo levantaba la vista alrededor mirando a quién devorar con su literalidad de las escrituras. Y en nombre, no sé de qué Dios, dogmatiza para crucificar al que no sigue sus reglamentos. Jesús nos sigue dando respuesta, por ejemplo, en este caso, a los saduceos, Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, ciegos. Esa no es la salida.
allí hay un pozo, te vas a caer. No, yo voy bien porque Dios me reveló. Y síganme ustedes, y todos los ciegos atrás y el ciego, todos al pozo. Amados, que el Señor nos libre del fariseísmo. Huelo fariseísmo cuando vemos con malos ojos a otros, hermanos. Cuando vemos, no sé, hay situaciones, hay hermanos que tienen situaciones en su vida, que han tenido una relación anterior, tienen hijos de otros matrimonios, de otra relación. Entonces el fariseo dice, lo empieza como a olfatear, y ¿qué pasa con usted? ¿Usted que tiene dos mujeres? ¿Cuántos hijos tiene? O sea, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner el certificado de matrimonio aquí para que sepan que estoy casado en segunda nupcia, pero si quiere le cuento la historia, pero, amados, ¿saben cuántos casados, cuántos pastores también hay casados en segundas nupcias? Y algunos hasta se podrían desgarrar la vestidura diciendo, no puede ser, adúltero. Amado, huelo fariseísmo cuando veo eso entre nosotros. Cuando se acerca un hermano y por ahí tiene tufo a cigarrillo, el hermano estuvo fumando allá afuera, todavía no dejó ese vicio. ¿Se va a ir al infierno? No sé, pero se va a ir al cielo más rápido si sigue fumando. Pero yo no sé si por un cigarrillo puede ir al infierno. Yo diría, amados, que un verdadero cristiano deja todos los vicios, ¿no? Pero algunos lo mandamos ya al infierno porque lo hemos visto por ahí humeando allá atrás. Tengamos paciencia. Exhortémosle con todo, sí, con la palabra, pero con amor para edificarlo, no para mirar alrededor, no, como yo estoy bien, si vos estás en falta, no, vos veniste en zapatillas, hermano, yo vengo con zapatos, no, fuera de mi vista. No, mi hermano, porque si no no estamos entrando nosotros y no estamos dejando entrar a nadie, porque la obra la hace el Señor. Nosotros solamente sembramos, otro riega, pero el crecimiento de la semilla lo da el Señor. Y sí que el Señor en su palabra nos va a ir depurando, nos va a ir limpiando, nos va a ir corrigiendo a la estatura de Cristo. El fariseísmo se ha multiplicado en la iglesia y se ha camuflado bajo el paraguas de la santidad. Apunta con el dedo, reclama, se rasga las vestiduras porque el hermano cometió tal pecado o tal error, pero estos que se rasgan la vestidura tienen vicios escondidos, tienen pecados ocultos. Ese que se espanta porque aquel hermano cayó en pecado, ese tiene otra vida secreta. Ayúdanos, Señor. La levadura del fariseísmo, ya voy por el final. Notemos una expresión profunda del Señor. Marcos 8:15, y voy bien con el tiempo, pero vieron que las cosas, una película de 3 horas, el Titanic, ¿cuánto dura? 3 horas, ¿no? Ahí estamos. No hables, no me hable que estoy mirando. Pero en la prédica medio como que cuesta, ¿no? Pero que el Señor nos ayude, amén. Si está durmiendo tu hermano, hacele con amor, patearle el tobillo. A ver, Marcos 8:15. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Qué tremendo, ¿eh? Guardaos. Mirá que está a tu lado y decirle, de paso lo despertaba un poco, guardate de la levadura. ¿Eh? Ah, justo que quería hacer un bizcochuelo, dijo. Pero el bizcochuelo no lleva levadura, ¿no? La pizza lleva, ¿no? Oh, bueno. Guardaos, amados, de la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Alguien me puede resumir en una palabra o en dos qué es levadura? Un hongo, dice aquí. ¿Qué más? ¿Está bien? Fermento. O sea, es masa podrida. ¿A vos que te gusta la pizza? Vos estás comiendo masa podrida. ¿A vos te gusta el pan? ¿Dónde está Carlos? Carlos que hace unos pancitos espectaculares. Me trajiste masa podrida, Carlos. Es fermento. Es corrompido. La levadura es, hablando de lo que el Señor está diciendo de los fariseos, la levadura de los fariseos,
usando el sentido figurado, es el control sutil, persuasivo y corrupto. Controlar a la gente, manipularla. Amados, miren, yo no hablo de política, ni me pregunten por qué voto, quién no voto. Usted haga lo que el Señor le diga, usted sabrá lo que tiene que votar y no votar. Pero lo único que le voy a decir, usted no crea como corderito, así, porque dijo Dios o leyó aquí la Torá o esto ya, no, es. Ojo con los mesías, atención. Ojo con creer porque alguien dijo Dios, porque los políticos, miren, acuérdense de Pilato, ¿no? Pilato terminó haciéndole el caso al pueblo y no importó si él tuvo que corromperse y matar al Hijo de Dios. Entonces, no nos dejemos manipular. La levadura del engaño, dice la levadura de Herodes. Herodes fue el rey que era un títere de Roma, que Pilato lo lleva a Jesús todo ensangrentado, todo golpeado, y él no se quiso hacer cargo. Él comete una blasfemia pidiéndole al Señor una señal. Muéstranos una señal y a ver si te hago zafar de esta. Amados, tengamos mucho cuidado, guardémonos de la levadura de los fariseos. Yo sé que toqué un tema ahí que algunos, sabote. Bueno, eso no, yo no me inmiscuyo en ese tema. Pero lo que le quiero decir, amados, no guardémonos, mejor dicho, de la levadura de los fariseos. Es algo que sabemos que lo que decía el maestro cuando hablaba de la levadura. Es algo que apenas si se ve, que poco a poco se percibe, pero ¿qué pasa cuando vas a hacer pizza, por ejemplo? Bueno, ahora la pizza lleva levadura y tiene todo un tratamiento, ¿no? Lo que hacen pizza. Entonces, ¿qué pasa? Lo tapan con un paño, con nylon, y estaba la masita así, y después al rato entró, se dispersó y tomó toda la masa. Eso, amados, es el orgullo fariseo. De todo lo que venimos hablando, de todas las características del fariseo, se va metiendo dentro del corazón del cristiano, e infecta toda la iglesia. Y si yo mañana me transformo en un fariseo y comienzo yo a filtrar este sí, este no, y los hermanos que me aman van a empezar, por mi culpa, a pecar. Van a empezar a hacer lo mismo. Como hizo Pedro. Pedro, ¿por qué lo exhortó Pablo delante de todo a Pedro? Porque lo quiso avergonzar así gratis, no, porque había varios, entre ellos estaba Bernabé y otros más, siguiéndole el ejemplo a Pedro. No, si Pedro lo hace, yo también. Yo me junto con este no, cuando viene lo otro, no hacemos como que no lo conocemos. Tengamos mucho cuidado con el fariseísmo. Ayúdanos. El fariseísmo siempre existirá, amado. Por más que lo atemos espíritu de fariseo, por más que le echemos aceite y lo que clavemos estaca, el fariseísmo va a existir siempre. ¿Y saben dónde va a estar ese fariseísmo? Dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. En vez de descubre el campeón que hay en ti, descubre el fariseo que hay en ti. Podríamos ponerle también la segunda enseñanza. Presumiblemente, se podrá decir que entonces será tarde o que se necesitará un nuevo refrescar del espíritu a través de su palabra. Creo que hay razones para pensar que la levadura de los fariseos actúa continuamente. Y podría agregar, está actuando continuamente dentro de nuestro corazón, como la levadura. Por algo el Señor le dijo, coman pan sin levadura, porque ellos tenían que salir de raje, me permitan la expresión, volando esa misma noche después del pesaje. Ese fue el día del pesaje, cuando el ángel pasó de largo, el ángel de la muerte, estaban las paredes, o sea, las puertas, con el marco de la puerta con sangre del cordero que representa a Cristo crucificado, y coman rápido, hagan así sin levadura, y coman rápido y salgan. Habla, amados, que nosotros no podemos perder tiempo con la levadura del fariseo, con la levadura de Herodes, porque Cristo viene pronto. Tenemos que salir pronto de esta tierra. Como a los pobres, a los fariseos siempre lo tendremos entre nosotros. Como dijo el Señor, pobre habrá siempre, ¿no? Así que fariseos siempre habrá, pero cuando vemos un fariseo,
enseguida lo anulamos con la palabra de Dios, con el amor y la misericordia. No nos transformamos en fariseo contra fariseo. Vamos con la palabra del Señor. Dice, algunos convencerlo, dice, ¿no? Y ganarlos. No dice echarlo fuera o apedréenlo. Gánenlo. Si alguno, por ejemplo, no es, el hermano es hipercalvinista, no se puede ni hablar con él. Se tiene todos los libros de este, del otro, y no te sale con todos los textos ahí, y a mí me confunde, ya casi que me hago calvinista también. Pero qué bueno, amados, que ¿saben lo que mata todo eso? Pura doctrina, todo eso. Exacto, el amor, la misericordia. Me contaba el pastor Chuy, y él lo contó, que había un pastor también que bueno, se puso un poquito en contra, separándose por esto que le hablo de la doctrina, y su esposa había quedado embarazada, y todos los pastores de esa comunidad a la que él ahora pertenecía, ninguno se ocupó de su necesidad, porque allí en México, como en muchos países, la medicina es muy cara, y si una mujer queda embarazada, para tener un hijo es carísimo, no es gratis, no como acá que no hay problema, pero no, en algunos países un hijo te sale dinerito. Entonces el pastor lo llama y le dice, ¿cómo estás, hermano? Te extrañamos, que esto, que lo otro. Y le dice, el Señor me dijo, el Señor le dijo que te cubrirá todos estos gastos. Así de la nada, y el hermano se largó a llorar. Dijo, a pesar que te traicioné, a pesar de que me separé de ti, tú me sigues amando. Y esa es la actitud, amado. Si hay un hermano que se fue de aquí, no diga, no, yo no me junto más con vos traicionaste a nuestro líder, el pastor Cabral. Los fariseos, ¿no? No, hermano, se van a hundir con Cabral y todo. No, sigan lo que dice el Señor. Si un hermano que se fue, invítenlo que vuelva. No estoy congregando a ningún lado, te van a recibir con los brazos abiertos. Es más, si vos querés volver, que te fuiste, te esperamos aquí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La frase que a ustedes les encanta. Termino con esto. No, pues yo sé lo que es estar del otro lado, ¿eh? Y cuando el pastor trae no, este no es nada, trae así, y todo, tiene todo eso para leer. Y el hermano ya está mirando el cuaderno. A mí me ha pasado. Ay, Señor. No, y hay que ser equilibrado también en eso, ¿no? Porque a veces largo. Hay hermanos que, bueno, lo dejo ahí. Misericordia. Vayan abriendo Lucas 18, 9 al 14, y termino con esto. Quienes hemos escuchado la palabra de Dios, sabemos que Él hablaba por parábolas, ¿sí? Por ejemplos, las cuales eran historias que el Señor hablaba de cosas muy profundas, celestiales, cosas del reino de los cielos, y lo aplicaba con ejemplos de la semilla, la vaca, el cordero, la tierra. Algo bien simple, ellos eran campesinos. El mar, las redes, los peces. En este caso, la parábola que el Señor nos presenta es la parábola del fariseo, precisamente, estamos hablando de ellos, y el publicano, la cual se encuentra en el Evangelio de Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Vean ustedes, amados, 5 veces, digan conmigo 5 veces, 5 veces el tipo habla en primera persona. No conocieron a esas personas que en vez de decir, por ejemplo, yo, no, porque Jorge Cabral es un hombre piadoso. Jorge Cabral ha recorrido hospitales visitando enfermos. Jorge Cabral ha hecho cosas, no sabes, y está hablando al mismo. Es horrible eso, ¿no? Hablar de uno mismo, pero como en tercera, pero en primera persona está hablando. Pero como si fuese que habla de otro, habla de él. Y dice esta versión, que es la versión traducción actual, una vez, Jesús contando, dice que da un ejemplo, 2 hombres que fueron al templo a orar. Estaban separados, acuérdense de esa pared, había una distancia. Y el Señor, como lo sabe todo, Él sabía la oración de cada uno, aunque había un muro ahí. Dice que uno de ellos era fariseo, que por ser fariseo no significa que sea malo. No podemos decir que todos los fariseos fueron malos. No podemos decir que todos los políticos son malos. No podemos decir que todos los pastores son malos. No podemos decir que todos los jueces son malos, y etcétera. Podemos seguir, ¿no? Pero este fariseo era uno de los criticables, de los cuestionables. Y el otro era un publicano, era un recaudador de impuestos, trabajaba para decir para la FIP. Puesto en pie, erguido, con toda su ropa primorosa, porque eran de llamativos los tipos con su ropa. Dice, el fariseo oraba así. Dice, oraba consigo mismo. Corrígeme, Bray. Versículo 10. 11. ¿Cómo oraba? Oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? El Señor está criticando a un hombre que ora consigo mismo. Nosotros, amados, ¿oramos con nosotros mismos cuando oramos? Por ahí habré escuchado, no, Señor, Señor, yo. Esa persona, cuando vos escuches a alguien que diga, Señor, tú sabes lo que yo, esa persona está orando consigo mismo, no está hablando con Dios. Oraba consigo mismo. Dios, decía, Dios, Hashem, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. 12. Yo ayuno 2 veces por semana, como si Dios no supiese lo que hace, ¿no? Orar así es lo más, perdón la palabra, lo más estúpido que hay. Señor, tú sabes que Señor, yo he sufrido tanta afrenta. Aunque parezca piadosa, esa oración no sirve. Aprendamos a orar, amado. Yo ayuno 2 veces por semana, te doy la 10ª parte de todo lo que gano, te doy mi diezmo, Señor, yo te doy. Y el cambio, el cobrador de impuestos, o sea, el publicano, se quedó un poco más atrás. Y ese no estaba erguido, ese estaba inclinado, estaba como adolorido su alma, inclinado. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. El otro sí levantaba la mirada porque decía, Señor, y miraba, estaba el otro allá. Yo no soy como ese. Así estaba con las manos levantadas. En cambio el otro se golpeaba el pecho. Decía, perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Ahí vemos a qué le agrada al Señor. ¿Querés conocer a Jesús? Ahí tenés una manera. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dice, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Como la canción que cantábamos recién. No te fallé. Ante tu trono de gracia, dice, ¿no? Pero antes dice, Señor, te fallé.
Cuando terminó de contar todo esto, Jesús le dijo a esos hombres que estaban escuchando, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos, es decir, el publicano, regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo nunca. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amados, Dios echará por tierra a los orgullosos y enaltecerá a los humildes, a los que se humillan. No solo a los humildes, a los que viven humillados. Te invito a que pongas una postura de humillación, cierres tus ojos y le puedes decir: Señor, te fallé una vez más. El domingo pasado a esta instancia estaba haciendo exactamente lo mismo. Ahora otra vez, Señor, he pecado nuevamente. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el que presume, el que se exalta a sí mismo, el que se alaba a sí mismo, el vanidoso, es vacuo, es superficial, es vacío. No se da cuenta de sus limitaciones, no se da cuenta de su pobreza, no se da cuenta de su miseria. Ese que se cree algo será humillado por Dios. Será humillado por Dios, pero por misericordia, Y no esperes ser humillado por Dios. No esperes que la mano de Dios venga sobre tu vida. Escuchá solo la palabra y decirle: sí, Señor, escuché, perdóname, Señor. Tené compasión de mí, Señor. Hice lo malo, Señor. Me rebelé contra ti, Señor. Oh, Señor, ayúdame. Perdóname, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí. La humildad, amada iglesia, la humildad es el antídoto contra el fariseísmo. La dependencia de Dios, la mansedumbre, es el antídoto contra todo fariseísmo que mata esa levadura en nuestros corazones. Es darse cuenta que no sabemos nada, aunque conocemos mucho. Deja que Dios use ese conocimiento que tenés para su gloria, no para tu gloria. No para decir: yo también sé, yo conozco. Déjate usar por el Señor, pero con un corazón humilde. Descubramos esto en el corazón, porque de lo contrario, amados, el fariseísmo, esa levadura comenzará a fermentar en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu iglesia, que ha, como siempre digo, Señor, soportado una vez más tu palabra. Que no vinieron aquí con comezón de oír fábulas, cuentos, aventuras, motivaciones, psicología. Vinieron a escuchar tu palabra, Señor. Y tú fuiste enfático, contundente. Con los fariseos tú tenías misericordia también con ellos, pero les dijiste: hipócritas, cambien, dejen de hacer eso. Ustedes que conocen la ley, ¿no se dan cuenta que deben nacer de nuevo para conocer a Dios? Rendí tu vida al Señor. Si alguien aquí en esta tarde, tanto del otro lado de la pantalla o del celular, o en este auditorio, quiera ponerse a cuenta con el Señor antes que sea demasiado tarde, hágalo ahora. Y haga la oración del publicano: Señor, ten compasión de mí, Señor. Soy el peor de los pecadores, Señor. Oí tu palabra, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, dame una nueva vida, Señor. Oh, mi Dios, hazme tu hijo. Adóptame como tu hijo, Señor. Dame esa potestad de ser tu hijo. Dame una nueva vida, Señor. Ayúdame a pedir perdón a los que dañé, a perdonar a los que me ofendieron, Señor. Y lléname de ti. Sé que tu presencia irá conmigo y ya la vida será diferente para mí. Y que algunos de ustedes serán como Job, que hasta ahora de oídas conocían, pero ahora verán al Señor. Gracias, Jesús. Amén.
Dios te bendiga, iglesia. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.